Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Estefanía Vázquez Rodríguez y primero que nada quiero agradecer a nombre de SIPKIM y de BioLegend su presencia y su asistencia en este ciclo de webinars, aplicaciones de citometría de flujo que los organizadores, que son SIPKIM y BioLegend, están organizando. Y el día de hoy tenemos nuestro tercer webinar, el cual lo va a presentar el doctor José Martín Murrieta Koshka y se titula Vesículas extracelulares y microRNAs en la comunicación materno-fetal. El doctor Martín Murrieta Koshka, él es inmunólogo postdoctoral del grupo Extracellular Vesicles and MicroRNAs dentro del Placenta Lab del Departamento de Obstetricia del Hospital de Jena, Alemania. De formación, él es químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado estudios de posgrado e investigación en inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y del Instituto Politécnico Nacional. Él también hizo en conjunto mitad de su doctorado en biológicas y mitad de su doctorado en el Hospital Universitario de Jena, Alemania, y su línea de investigación se ha centrado en la inmunología del embarazo. Él específicamente ha estudiado la biología de la interleucina 36 en eventos reproductivos y en enfermedades inflamatorias. Aquí les dejo el contacto de Martín para cualquier cosa que lleguen a necesitar. Y antes de comenzar, estimada audiencia, las preguntas, por favor, al final de la charla, se pueden ir poniendo en el chat. Y al final de cada seminario, les recuerdo, se realiza una ronda de preguntas, se les envía a su correo electrónico y los primeros contestar participarán en regalos o descuentos en productos BioLegend. La oferta es válida cada 3 seminarios, así que mucha suerte. Y doctor Martín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y lo escuchamos. Puede comenzar a compartir su pantalla. Perfecto, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación, a SIPKIM, a BioLegend, por supuesto a Estefanía por considerarme dentro de este ciclo de conferencias SIPKIM, BioLegend. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, como ya lo mencionó Estefanía, el tema de hoy que vamos a tratar es precisamente este que he estado desarrollando dentro de mis estudios de posgrado. Y bueno, continúo con esta línea de investigación que es inmunología del embarazo. El tema que hoy vamos a tratar es específicamente vesículas extracelulares y microRNAs en la comunicación materno-fetal. Yo espero dejarles más preguntas que respuestas y ojalá alguien se anime a empezar a hacer o interesarse por este tipo de temas que son demasiado interesantes. Espero que sí me estén escuchando bien, si no, pues pongan por aquí un mensajito. Pero creo que Estamos todo está bien. escuchando perfectamente bien, Martín. Perfecto. Ok, bueno, comenzaré mi charla precisamente con una imagen. Estas imágenes que podemos encontrar en internet, me gusta siempre Martín, empezar. ¿Sí? disculpa, no estás compartiendo tu pantalla. Aquí en Share, en la parte de abajo donde dice Share Screen, Oh, ya. ahí comparte tu pantalla. Disculpa. ¿La ven ahora? Perfecto. Muchas gracias. Ok, ahora espero que sí la estén viendo.
Todo bien, Bueno, Martín, muchas gracias. perfecto. Como les había mencionado, bueno, vamos a hablar de vesículas extracelulares y microRNAs. Actualmente me encuentro precisamente aquí en la Universidad Clínica de la Universidad de Jena, aquí en Alemania. Bueno, les había mencionado de manera muy simplista, podemos empezar a hablar acerca de los eventos reproductivos que tienen lugar dentro de los humanos. De manera muy sencilla, nosotros cuando somos pequeños o algo, siempre nos surge esa pregunta de mamá, papá, ¿de dónde vine? Entonces yo creo que muchos, la primera respuesta que se da es, bueno, tú vienes de una partecita pequeña de tu papá, una partecita pequeña de tu mamá, y al final es una combinación donde sales tú. Y de manera muy general podemos empezar a hablar acerca de los eventos reproductivos de esta forma. Efectivamente, nosotros somos el producto de una combinación al menos del 50%, la información viene al menos del 50% de nuestro padre y el otro 50% de nuestra madre. Entonces, en teoría, nosotros somos 50% diferentes a cada uno de nuestros progenitores, papá o mamá. Sin embargo, durante los procesos tempranos del desarrollo gestacional, desarrollo embrionario, existen muchísimos mecanismos fisiológicos, moleculares, que van a permitir precisamente que el embarazo tenga éxito. Si nosotros comenzáramos a hablar acerca de cómo es que el feto se empieza a desarrollar intrauterinamente, bueno, tendríamos que pensar primeramente que nosotros, de manera de individuos, tenemos un sistema inmune que nos define y que este sistema inmune tiene la capacidad de reconocer, es exquisitamente sensible a las pequeñas diferencias de las moléculas que son de nuestro cuerpo y las moléculas que no lo son. Entonces fácilmente puede reconocerlas y eliminarlas, montar una respuesta inmune, eliminarlas. ¿Qué es lo que sucede durante el embarazo? El embarazo, como bien lo dijimos, el feto es al menos 50% diferente a la madre. Entonces, eso, en términos de esta lógica del sistema inmune, pues el feto es una fuente rica de antígenos que potencialmente pueden ser reconocidas por el sistema inmune y montar una respuesta en contra de las células fetales, y de manera paulatina esto sería un evento de rechazo. Sin embargo, como todos sabemos, esto no sucede y el feto se desarrolla de manera idónea y correcta durante un periodo de 9 meses para dar lugar al alumbramiento y el desarrollo posterior. Sin embargo, ahora sabemos que existe un órgano que puede mediar todo este tipo de respuestas de manera muy fina, y es la placenta. La placenta es el órgano que está en contacto íntimo con las estructuras del ambiente uterino materno, y que está en contacto directo con el sistema inmune materno. Entonces, desde un punto de vista general, la placenta es el referee que medía precisamente estas respuestas. Sin embargo, aquí también es donde se lleva a cabo esa lucha entre si reconocer o no los antígenos fetales y montar o no una respuesta contra el feto. Entonces, la placenta es un mecanismo que permite, su función es permitir el flujo de información de manera bidireccional desde el feto hacia la madre y desde la madre hacia el feto. Este mecanismo de comunicación, pues obviamente está mediado por diversos tipos, tanto celulares, moleculares, como otras cosas que vamos a ver más adelante. Como les había mencionado, si habláramos, si pudiéramos hablar acerca del trasplante, sabemos que el trasplante no es un evento que ocurre de manera natural, sino que debido a estas diferencias que nos definen por la combinación que tenemos de los alelos materno y paterno, pues en el caso de trasplantes, nuestro sistema inmune lo rechaza automáticamente. Pero bueno, actualmente hay muchísimas terapias que permiten el éxito paulatino del trasplante. Sin embargo,
si pudiéramos extrapolar esta información a lo que sucede durante el embarazo podríamos definirlo incluso como una especie de injerto, de trasplante, que en términos generales, pues permanece ahí por lo menos 9 meses. Entonces, pues el embarazo lo podemos definir de esa forma. Es un evento que inicia desde la fecundación del óvulo. El óvulo tiene la capacidad de migrar hacia un punto definido en el espacio uterino, implantarse, desarrollar organogénesis, angiogénesis y estos procesos que van a permitir el desarrollo correcto. Anteriormente, ya en la charla pasada lo mencionaba el doctor Cérvulo, se mencionaba o se creía que el embarazo era era un evento que inducía la inmunosupresión materna. Sin embargo, no es así. Actualmente sabemos que durante el embarazo la madre está totalmente apta para montar respuestas inmunes contra una infección, por ejemplo. Sin embargo, lo que sucede es que a lo largo del embarazo pueden existir diferentes perfiles inmunes o inflamatorios que van a permitir los diferentes eventos del embarazo. En el embarazo temprano, por ejemplo, podemos definir que existe un ambiente proinflamatorio, un evento proinflamatorio a inicios de la gestación, por ejemplo, durante la implantación embrionaria y placentación. Existe un ambiente rico en citocinas y factores de crecimiento proinflamatorios en un ambiente normal, digámoslo así, que van a permitir precisamente esto. La invasión de las células en el endometrio materno, proceso de angiogénesis, proceso de remodelación de las arterias espirales, proceso de placentación y otros eventos. Durante el segundo trimestre de embarazo humano se ha considerado que existe principalmente un perfil de citocinas tipo TH2, es decir, antiinflamatorias, que permiten el correcto desarrollo de órganos y crecimiento normal del feto. Hacia el final del embarazo, durante el tercer trimestre de embarazo, se ha considerado que el ambiente que vuelve a mantenerse o a inducirse es un ambiente proinflamatorio y estas citocinas proinflamatorias van a estar principalmente encargadas de inducir, por ejemplo, el inicio del trabajo de parto, ruptura de membranas y posterior alumbramiento. Para nuevamente, en etapas postparto, retornar a las condiciones basales dentro del ambiente uterino. Todos estos mecanismos van a permitir precisamente que se lleve a cabo una tolerancia hacia los antígenos fetales. Pero esta tolerancia, además de todo el ambiente de citocinas y células que se encuentran en la interfase materno-fetal en el endometrio materno, pues están acompañadas de otros elementos que van a permitir que se van a compartir entre el feto y la madre, que van a permitir y van a servir de mediadores de esta tolerancia hacia los antígenos fetales. Una de las cosas que también ya había mencionado en el seminario pasado es que existe un microquimerismo, es decir, el paso de células desde la madre hacia el feto y también del feto hacia la madre. Se hablaba que estas células que pueden o tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria, tienen la capacidad de migrar hacia órganos específicos y ayudar hacia el desarrollo en el caso del feto, en el desarrollo de los tejidos diana. Se sabe que este microquimerismo puede ser incluso transgeneracional, es decir, si ahorita nos pusiéramos a buscar células de su madre, de su abuela y quizás de su bisabuela, tengan por seguro que las vamos a encontrar. Pero, sin embargo, bueno, actualmente hay muchísimas dudas sobre cuál es la real función de este tipo de células que pueden atravesar la barrera placentaria. Además de eso, pues, ¿cómo es que la placenta permite este tipo de tráfico celular? Además de las células, que son los elementos en teoría más grandes que pueden atravesar esta barrera placentaria, pues son otras estructuras subcelulares que están acompañando esta comunicación materno-fetal, y es el caso de estas vesículas extracelulares.
Entonces, ¿qué son las vesículas extracelulares? Pues las vesículas extracelulares son pequeñas porciones subcelulares que van a ser principalmente derivaciones de la membrana celular, así como de cuerpos multivesiculares, este tipo de endosomas celulares, que dependiendo el tamaño, el origen y el contenido que tengan, pues van a tener diferentes funciones. Actualmente sabemos que, por ejemplo, las estructuras más grandes que podemos encontrar de estas estructuras son los migrasomas, que tienen, cuando las células se encuentran en migración, en una superficie, digámoslo, estas protuberancias o estructuras que son liberadas de la célula contienen diferentes moléculas que van a permitir precisamente la migración celular, por ejemplo. Existen otras estructuras, por ejemplo, los oncosomas, que son derivados de células tumorales, cuerpos apoptóticos, que se derivan, por ejemplo, de las células en apoptosis, este tipo de muerte celular programada. Además de eso, tenemos microvesículas, que ya esto vamos a entrar en material en el campo campo de estudio aquí del laboratorio, que son las microvesículas. Estas estructuras que tienen un tamaño de 100 nanómetros hasta una micra de tamaño, de diámetro, y que van a contener diferentes componentes y con cierta función. Además de eso, las partículas ya un poco más pequeñas, que son los exosomas, que en promedio tienen un tamaño de 50 a 100 nanómetros. Estos van a ser principalmente liberados por estos cuerpos multivesiculares. Recientemente se ha encontrado otro tipo de partículas que no son membranosas y que en promedio tienen un diámetro de 50 nanómetros y que se ha encontrado que son ricos en proteínas como, por ejemplo, el complejo argonauta y otras estructuras de microRNAs, por ejemplo, que actualmente no se ha definido exactamente su función. Entonces, como vemos, tenemos un amplio espectro de estructuras celulares que potencialmente tienen una función en esta comunicación célula-célula. De manera general, estas realmente vamos a encontrar que tienen esta bicapa lipídica, derivaciones de la membrana celular o de los cuerpos multivesiculares como los exosomas, van a contener diferentes proteínas en esta membrana. Ya sea estas proteínas nos van a permitir, si las logramos identificar, por supuesto, nos van a permitir identificar el origen y posible función de estas vesículas. Por supuesto, pues el tamaño es muy importante porque además de saber su tamaño, nosotros podemos saber o dirigir las tecnologías que actualmente nos permiten estudiar su composición, su caracterización, su contenido y rastrear su posible función. O sea, podemos ver que en comparación con otras estructuras, por ejemplo, virus, bacterias y otras moléculas más pequeñas, pues las vesículas extracelulares se encuentran en promedio entre los 30 y los 1500 nanómetros. Entonces, de manera muy importante, y es la línea de investigación que desarrollamos en este laboratorio, precisamente es el contenido en microRNAs de estas estructuras subcelulares. Entonces, estos microRNAs, de manera muy rápida, los podemos actualmente se conoce que son secuencias que se codifican o que están codificadas en intrones en el genoma, pero que son transcritos por la polimerasa 2, la cual va a liberar un primicroRNA, una secuencia primaria. Esta secuencia es captada por este complejo microprocesor que va a procesarla para liberar un pre-microRNA. Esta estructura es reconocida por esta exportina 5. La exportina 5 va a ser capaz de transportar este pre-microRNA del núcleo hacia el ambiente citosólico, donde otro complejo, este DICER1, que contiene una ribonucleasa y otras estructuras, van a terminar de procesar este pre-microRNA para obtener una secuencia madura. Entonces podemos tener
dos secuencias, la complementaria y la secuencia codificada. Esta secuencia, bueno, este duplex va a ser finalmente procesado por esta proteína AGO, que hay diferentes tipos, para liberar finalmente la secuencia que va a tener la función de regulación. Generalmente estas secuencias se unen ya sea por por apareamiento Watson-Crick, es decir, los nucleótidos como ya lo sabemos, o de otros mecanismos de unión. Hasta ahora sabemos que la mayoría de la función que cumplen estos microRNAs es la represión de la expresión de RNA mensajeros, que los ayudan a transportarlos a los cuerpos P para su posterior degradación. Sabemos que estos microRNAs tienen la capacidad de regular, de tener varios, si no es que cientos de RNAs mensajeros como Diana, y que un RNA mensajero puede ser regulado por uno o más microRNAs. Es decir, esto se puede convertir en una regulación demasiado fina y compleja. Por supuesto, existe una base de datos que es la MIRBase, donde nosotros podemos encontrar todos los microRNAs que actualmente ya se conocen y hasta el día de ayer o 2 días anteriores. En la base de datos hay aproximadamente 2.000 o más de 2.500 secuencias entre premirnas y secuencias maduras. Y por supuesto, ya sabemos, se ha encontrado y está ampliamente demostrado que estas secuencias, estos microRNAs de 22 nucleótidos, el tamaño es importante, pueden ser encapsulados, transportados y liberados en la célula diana por vesículas extracelulares. En el caso particular, por ejemplo, exosomas. Entonces, para que no se me aburran, de manera a resumen, nosotros podemos tener cualquier tipo celular, prácticamente cualquier tipo celular, hasta los eritrocitos que estrictamente quizás no sean células porque no contienen un núcleo, pueden liberar vesículas extracelulares de diferentes tamaños con diferente cargo. Entonces, esta célula libera su vesícula extracelular y dependiendo de los marcadores que tenga en su superficie, pues va a tener una célula diana donde va a cumplir una función de forma normal y de forma fisiológica. El problema quizás es cuando nosotros encontramos que es una célula tumoral y una célula tumoral que va a liberar de estos oncosomas con oncomirs que están relacionados principalmente con metástasis y que van a tener la capacidad de favorecer el esparcimiento de las células tumorales. ¿Qué sucede en la comunicación materno-fetal? Pues de manera general, ¿dónde podemos encontrar estas vesículas y estos microRNAs? Pues prácticamente en cualquier fluido corporal. Nosotros los podemos encontrar, en el caso particular del embarazo, pues las podemos encontrar en líquido amniótico, en plasma, en leche, por supuesto que en el embrión, en células del endometrio, placenta, líquido seminal, fluido seminal, en el cordón umbilical. Además de líquidos corporales, pues obviamente los diferentes tejidos también son una fuente de estas vesículas y estos microRNAs. Y nosotros, en el caso particular de embarazo, las podemos encontrar prácticamente desde inicios de la concepción y hasta etapas postnatales. Entonces, particularmente en el embarazo, la principal fuente de vesículas y microRNAs quizás sea la placenta, puesto que es el órgano que está en directo contacto con los tejidos maternos. Entonces, la placenta tiene la capacidad de liberar vesículas extracelulares de diferente tamaño, que dependiendo su contenido, se ha encontrado que tienen la capacidad, por ejemplo, de activar diferentes estirpes celulares del sistema inmune, que están lejos de montar una respuesta inmune contra el feto, están encargadas de liberar factores de crecimiento, moléculas que van a permitir la correcta implantación, por ejemplo, a etapas tempranas del embarazo.
Activación y expansión de células T reguladoras, principalmente, así como la regulación o inhibición de la citotoxicidad de las células citotóxicas, valga la redundancia, como las NKs o las células TCD8. Aquí hay otro punto muy importante, un asterisco, porque también se ha encontrado que lejos de inhibir a las células NK uterinas, por ejemplo, lo que hacen estas vesículas es que disminuyen, por supuesto, su actividad citotóxica, pero inducen a que estas células liberen factores de crecimiento, factores angiogénicos, que van a permitir precisamente el correcto desarrollo vascular durante la implantación embrionaria. El problema es que, bueno, también ya hay muchos estudios que involucran la liberación de estas vesículas con el desarrollo de patologías en el embarazo, como la preeclampsia, la restricción del crecimiento fetal, el espectro de acretismo y algunas otras complicaciones durante el embarazo, que tienen repercusiones precisamente tanto en el feto como en la madre también. Me gustaría mencionar que el embarazo pues es un evento sistémico, no es localizado. Algo muy importante y muy interesante que hace muy particular la investigación en placenta precisamente es que la placenta expresa clústeres de microRNAs que son específicos y que únicamente se expresan en la placenta, salvo excepcional casos en algunas células tumorales. Y hay otros microRNAs que no son específicos de placenta, pero que sí hay una modificación en su expresión a lo largo del embarazo. Por ejemplo, este microRNA 141, el cual al parecer aumenta paulatinamente durante las diferentes fases del embarazo, teniendo una expresión máxima quizás en tercer trimestre. Pero que además, por ejemplo, este microRNA parece estar asociado con el desarrollo de preeclampsia, esta patología del embarazo, puesto que se encuentra sobreexpresado en comparación con placentas de una paciente con embarazo normal. Y que además también podemos saber que existen líneas celulares de células de placenta con baja expresión de microRNAs, lo que hace fácil el estudio de estos microRNAs. Las características de la placenta es que estas células, los trofoblastos, que son quizás la unidad funcional placentaria, son las células más externas desde el inicio de las etapas de gestación. Y desde la etapa, por ejemplo, de blastocisto, estas células ya se ha demostrado que liberan vesículas extracelulares con diferentes componentes como microRNAs que tienen la capacidad de comunicarse con el endometrio materno, que a su vez también libera estas vesículas extracelulares para establecer este tipo de comunicación bidireccional entre el endometrio materno y el blastocisto, lo que va a dirigir precisamente la migración de este blastocisto hacia el sitio único y localizado donde se va a implantar y se va a desarrollar el embrión. Entonces, se ha considerado que este trofoblasto tiene la capacidad de atraer células del sistema inmune materno, educarlas para no inducir una respuesta inmune contra los antígenos fetales, contra las células fetales, pero además de educarlas, las induce a producir factores que permitan el correcto desarrollo de la gestación. Entonces, de manera normal, esto puede estar relacionado con la liberación de vesículas extracelulares y que estas vesículas extracelulares sean el medio de comunicación o uno de los medios de comunicación importantes durante la comunicación entre las células fetales y las células maternas. Por ejemplo, las células endoteliales maternas, que son las que están en contacto directo con las células trofoblásticas. Por supuesto, hay muchísimas preguntas acerca de la investigación en vesículas extracelulares, tomando en cuenta desde su proceso de formación y liberación, qué es lo que contienen, su tamaño y diversidad, porque también actualmente sabemos que sí existen poblaciones con tamaños, pero queremos, bueno, la pregunta es si estos
El tamaño es totalmente definido y basado en el proceso de generación de estas vesículas. Por supuesto es que si estas vesículas tienen una especificidad y una función en la célula receptora específica, además de cuáles son los mecanismos por los que la célula receptora puede captar, internalizar y procesar estas vesículas y hacer funcional el contenido de las mismas. Un tema muy interesante quizás ahora con la situación de COVID-19, COVID-SARS-2, es que estas vesículas extracelulares podrían estar involucradas incluso con la transmisión de partículas virales. Por supuesto, si ustedes buscan en PubMed, pues hay un boom en los últimos años en investigación en extracellular vesicles y los microRNAs. Aquí en el laboratorio principalmente estamos interesados con el tamaño, las diferentes poblaciones, qué es lo que contienen estas vesículas, su especificidad. Actualmente queremos visualizar cómo es que estas células son captadas por las células receptoras, así como la función en el embarazo normal y cómo están involucradas en el desarrollo de patologías durante el embarazo. ¿Cómo podemos obtener este tipo de estructuras celulares? Bueno, como lo había mencionado, estas vesículas extracelulares pues van a estar, la fuente de obtención de estas prácticamente es cualquier fluido corporal, sangre, plasma, saliva, orina, líquido de ascitis, líquido cefalorraquídeo, fluido amniótico, leche, pero también tenemos otras fuentes como cultivo celular, sobrenadante del uso de explantes, y también hay una técnica que aquí en el laboratorio la tenemos establecida, que es el perfusado de placenta. La placenta recién expulsada se hace conectar con un flujo de un buffer y se pueden colectar las vesículas que están contenidas en la placenta. Existen ya varios métodos para el aislamiento de vesículas extracelulares, y lejos de un aislamiento me gustaría decir que es un enriquecimiento, puesto que las diferentes técnicas nos van a permitir establecer ya sea enriquecer o aumentar el número de vesículas de una población en concreto, ya sea por tamaño o por algún marcador, pero quizás el más usado hasta ahora pues es el uso de centrifugación diferencial, esta ultracentrifugación. Entonces, técnicamente ustedes tienen su líquido, su muestra que contiene potencialmente vesículas extracelulares. De manera muy rápida, pues la técnica que tenemos establecida, por ejemplo, aquí en el laboratorio, es que se hace una centrifugación a 300 Gs por 10 minutos para eliminar las células que se encuentren ahí en nuestra muestra. Posteriormente, esos restos quedan en nuestro pellet, en el fondo de nuestro tubito. El sobrenadante posteriormente va a seguir otra ronda de centrifugación a 10.000 Gs por 10 minutos, donde nos va a permitir eliminar principalmente células muertas, restos celulares, cuerpos apoptóticos, por ejemplo, estructuras grandes. Posteriormente, este sobrenadante se vuelve a centrifugar aproximadamente a 18.000 o 19.000 Gs por 30 minutos en este caso. Y lo que vamos a precipitar en esta ronda de centrifugación son las denominadas microvesículas, que tienen un tamaño aproximado de 100 hasta 1 micra de diámetro. Este sobrenadante, nuestras microvesículas están en el pellet. El sobrenadante, no lo tiren por favor. Este sobrenadante puede ser nuevamente ultracentrifugado aproximadamente entre 100.000 o 200.000 Gs. Quizás lo mínimo o lo que hacemos aquí son 70 minutos. Y nos va a permitir precipitar, hacer un pellet que contiene exosomas, las estructuras de aproximadamente 100 a 200 nanómetros, y estructuras quizás más pequeñas como los exómeros. Algo muy importante que no mencioné es que el sobrenadante que se obtiene después del aislamiento de las microvesículas es filtrado, ya sea con un poro aproximadamente de 100 nanómetros o de 200 para hacer un screening ahí primario. Por supuesto, si esto ya es una muestra quizás representativa, pueden utilizarla para posterior caracterización, o incluso pueden hacer una combinación de la ultracentrifugación diferencial y otros
tipos de exclusión quizás, como gradiente de densidad, cromatografía. Ahí ya existen kits de precipitación o de separación basados en anticuerpos y otros marcadores dependiendo de la población de su interés. En este caso, yo podría decir que, por ejemplo, HLA-G, que es un marcador de placenta, o algún otro marcador. Por supuesto, no esperen ver un pellet muy definido si en algún momento hacen esta ultracentrifugación, pues si los que ya han tenido oportunidad de aislar RNA, por ejemplo, pues cuando ustedes ven su tubito y no ven nada, pues uno entra en pánico y dice, no hay nada ahí, pero bueno, las posteriores caracterizaciones nos van a permitir saber si hay o no. De manera muy general también, hay una serie de reglas sugeridas por la Asociación Internacional de Vesículas Extracelulares, donde están como sugerencias de los marcadores y características mínimas quizás que debe contener su estudio en extracelular en vesículas extracelulares. Dependiendo del método de aislamiento que tengan ustedes pueden encontrar diferentes poblaciones, pero en general nosotros trabajamos con vesículas de tamaño pequeño, aproximadamente entre 100 y 200 nanómetros o más pequeñas, y vesículas extracelulares grandes, aproximadamente más de 200 nanómetros, por ejemplo. Entonces, de manera general tenemos dos poblaciones que podemos utilizarlas para diferentes cosas. Y una de las cosas, una de las recomendaciones principalmente para decir sí o sí tiene vesículas es precisamente esta caracterización. Primero, quizás lo importante es definir el tamaño y la concentración de esas vesículas. Y también hay muchísimas técnicas actualmente que podemos utilizar para saber el tamaño y concentración de estas vesículas, pero quizás uno de los más utilizados es el NT, el Nano Tracking Analysis. De manera general, este método se basa principalmente en que sus vesículas las tienen en suspensión. Estas vesículas son puestas en una camarita donde donde son atravesadas por un láser. Generalmente hay de varias longitudes de onda. Este láser lo que va a hacer es reflejar la presencia de las vesículas en nuestra muestra van a reflejar, dependiendo de la composición, complejidad, tamaño y esto, pues también van a reflejar la luz que va a ser captada por los detectores de nuestro equipo. Y lo que se hace en este tipo de análisis es que la luz reflejada, ustedes no ven directamente las partículas en la imagen, dependiendo del equipo que estén utilizando, la versión del equipo que estén utilizando, sino que ustedes ven una señal de la luz reflejada por estas partículas. Lo que hace el equipo es que, utilizando una formulita que involucra el movimiento browniano de estas partículas, de forma sencilla, es que entre más grandes se mueven más lento y entre más pequeñas se mueven más rápido. El software calcula el tamaño de estas partículas para al final reportarnos alguna descripción como esta. Entonces, dependiendo del método de aislamiento que tengan y el origen de su muestra, pues ustedes pueden definir si tienen una población en concreto, en su mayoría, por ejemplo, estas que vendrían siendo vesículas pequeñas o vesículas grandes, aproximadamente 127, 229 en este caso nanómetros, pero también dependiendo, como les había mencionado, es un enriquecimiento, obviamente van a tener poblaciones en menor concentración. Hay otras técnicas, por supuesto, para caracterizar estas vesículas extracelulares, y ya lo dijera nuestro querido Bob Esponja, podemos utilizar nuestra vieja confiable, la reacción antígeno-anticuerpo. Técnicas, por ejemplo, como Western Blot, el nanotracking analysis también puede utilizar este tipo de fundamentos, la citometría de flujo, microscopía confocal, microscopía electrónica, y bueno, la que no usa este tipo de tecnología quizás es la microscopía de fuerza atómica. Pero nuevamente, dependiendo del origen de su vesícula, la muestra o del tipo celular y los marcadores que se tenga, pues bueno, nosotros podemos hacer uso de estas tecnologías para definir la estructura, morfología y su fenotipo, así como los diferentes componentes que se encuentran en el interior de estas vesículas.
según las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares, es que ustedes tienen que tener ciertos marcadores de superficie y detectar al menos ciertos marcadores generales de superficie y otros internos, por ejemplo, actina, HPDH y otros componentes proteínas de choque térmico. Por supuesto que el tamaño de las vesículas va a determinar quizás el tipo de microscopía que ustedes pueden utilizar, y dependiendo del límite de resolución de esta tecnología, pues ustedes van a poder o no visualizar estas partículas para su caracterización. Pues el más utilizado quizás, o uno de los más utilizados, pues es el Western blot. Y como les había mencionado, un marcador general, por ejemplo, es esta tetraspanina, el CD63. Esta otra, el TSG101, ALICE, que es un marcador de los cuerpos multivesiculares, lo que nos va a permitir decir que estas vesículas, las pequeñas, por ejemplo, podríamos sugerir que son exosomas. Por supuesto, ustedes, como son sugerencias, pues ustedes pueden decidir los mínimos requerimientos o incluso hacer todo un panel de marcadores para caracterizar realmente esa población de partículas que ustedes tienen. Por supuesto, BioLegend tiene una amplia gama de anticuerpos que están disponibles y pueden ser utilizados para procesar sus muestras por Western blot, por ejemplo. Pero además pueden hacer ustedes una combinación de tecnologías, o sea, hacer, por ejemplo, citometría, nanotracking análisis, microscopía electrónica. Esta, por ejemplo, es una imagen de tinción negativa, donde ustedes pueden ver precisamente estas pelotitas que corresponderían precisamente a nuestras vesículas. Sin embargo, una de las que quizás es más elegante, una de las más elegantes, es por supuesto la microscopía electrónica, porque en esta nos permite precisamente visualizar este tipo de estructuras. Estas vesículas con esta membrana que las define, en este caso aproximadamente 200 nanómetros. Además, ustedes pueden encontrar este tipo de vesículas, ya sea así o una vesícula única en su estructura, o pueden encontrar diferentes estructuras, por ejemplo, vesículas dentro de vesículas y otras estructuras, vesículas solas, estas pequeñas, muy pequeñas estructuras. Hay también, en teoría también son, podríamos considerarlas como vesículas. O podemos encontrar todo un clúster de vesículas encerradas dentro de una membrana que va a contener diferentes tamaños. Y como pueden observar, esta densidad, lo que nos quiere decir es que estas vesículas van cargadas con algo ahí que potencialmente tiene una función. Pueden ser proteínas y algunos otros componentes. Bonitas y gorditas, por supuesto. Aquí en el laboratorio, por supuesto, hemos estado tratando de rastrear ese tipo de estructuras de muestras derivadas de placenta. Y por supuesto, nuevamente, dependiendo de su método de aislamiento, ustedes pueden encontrar todo una población, diferentes tamaños, diferentes estructuras, vesículas dentro de vesículas, toda una gama de vesículas extracelulares en una muestra de placentas. Su contenido, por supuesto, nos dice que, bueno, estas vesículas potencialmente pueden ser captadas por una célula y ejercer una función dentro de ella. Entonces, nuevamente, dependiendo del método de aislamiento, ustedes pueden definir poblaciones. Por ejemplo, esta correspondería a una vesícula grande, aproximadamente 200 nanómetros, o vesículas más pequeñas, por ejemplo, estas que podrían sugerir, según los marcadores que tengan, podríamos decir que son exosomas. Y, por ejemplo, una combinación de estas, esta, por ejemplo, es una muestra de microvesículas, es decir, aproximadamente 200 nanómetros, y ustedes nuevamente pueden encontrar que hay diferentes tipos y estructuras, hablando de vesículas extracelulares, de muestras de placenta. Otra de los métodos que podemos utilizar para su caracterización, por supuesto, es el uso de microscopía y de fluorescencia para visualizar tanto las vesículas en general como los posibles marcadores que estas
contengan. Entonces, de manera general, la inmunofluorescencia se basa principalmente en un anticuerpo que es dirigido específicamente contra una proteína o un epítope de una proteína en particular. Este anticuerpo puede estar directamente marcado con un fluorocromo o podemos utilizar un anticuerpo primario, un anticuerpo secundario, y el secundario puede estar marcado con un fluorocromo, haciendo esta técnica de manera de inmunofluorescencia directa o inmunofluorescencia indirecta. Sin embargo, pues actualmente también ya existen otros métodos, por ejemplo, moléculas que se intercalan directamente en la membrana de la estructura, y estas moléculas, por ejemplo, el PKH67 o algunos otros cell linkers, tienen la capacidad de emitir fluorescencia, y de esta forma nosotros podemos rastrear estas estructuras de manera de nuestros aislamientos o cuando nosotros hacemos estimulación de células con estas partículas marcadas. De manera general, bueno, sabemos que el principio de inmunofluorescencia, de fluorescencia, es cuando nosotros incidimos unas de luz a nuestro fluorocromo. Los átomos de este fluorocromo absorben esta luz en forma de fotones, lo que los hace saltar una orbital de energía, pero obviamente esta orbital de energía es inestable. Entonces cuando nuestro electrón regresa a su estado basal, esa energía liberada en forma de luz, nosotros la podemos detectar, y de esta forma podemos medir la unión de nuestros anticuerpos a nuestra estructura. Entonces sabemos que nosotros hacemos incidir la luz con una longitud de onda definida, pero la luz emitida va a ser de una longitud de onda más grande. Bueno, solo ahí recordarles que principalmente Western blot, el nanotracking, la citometría del flujo, la electrónica y el confocal, pues están basadas principalmente en el uso de anticuerpos y fluorocromos para rastrear ese tipo de estructuras, pero no otros métodos. Entonces, también dependiendo del equipo que tengan, del tipo de microscopio o el equipo que utilicen para detectar este tipo de fluorescencia, pues va a ser el tipo de visualización que nosotros podemos tener acerca de estas vesículas. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar un microscopio confocal, también dependiendo del límite de resolución que este tenga, pues nosotros podemos visualizarlas, ya sea con los marcadores generales como CD63, TSG101, o podemos utilizar otros equipos, otras tecnologías de superresolución, donde nosotros podemos incluso caracterizar de manera muy fina estas estructuras de estas vesículas extracelulares. Actualmente hay otros equipos, por ejemplo, que tienen este time-lapse imaging, donde nosotros podemos hacer una construcción, un video, donde nosotros podemos rastrear cómo es que estas vesículas se distribuyen en una célula cuando son captadas por las mismas. ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, de manera experimental para saber qué es lo que contiene una vesícula extracelular y si estas vesículas tienen cierto poder, cierta función en las células receptoras? Lo que hacemos aquí en el laboratorio, por ejemplo, es que tenemos células trofoblásticas, líneas celulares, HTR8, JEC3, que son las más utilizadas quizás. Nosotros podemos tener una construcción de un microRNA maduro, por ejemplo, en particular podríamos trabajar con el 519, que es un placental specific, un microRNA específico de placenta. Sí y solo sí se expresa en placenta. Incluso si quisieran utilizar una prueba de embarazo muy fancy, pues este microRNA se puede rastrear en suero de la paciente, y pues si ustedes lo encuentran presente allí en suero, pues podrían definir si esa paciente está embarazada o no. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces lo que podemos hacer es que esta secuencia que nosotros podemos construir, lo podemos insertar en un liposoma, en una vesícula artificial, lo podemos decir, en un proceso de transfección. Hay diferentes métodos de transfección que nosotros podemos utilizar para introducir estas secuencias a nuestras células. Entonces, estas células transfectadas, dependiendo
obviamente también el tipo celular con el que ustedes trabajen, pues nos va a permitir diferenciar si sí o no nuestra transfección se está llevando a cabo. De manera particular, les podría decir que las HTR8, estas células, no tienen el C19, el clúster C19. Por lo tanto, ellos no expresan este microRNA y nosotros podemos fácil visualizar que estas células, pues cuando son transfectadas, contienen alto número de copias de este microRNA. Sin embargo, las células, por ejemplo, las JEC3, ellas sí expresan este microRNA, pero cuando son transfectadas, pues incrementan. Nosotros podemos encontrar incrementado este microRNA en las células, y estas células se pueden hacer diferentes ensayos y visualizar si tienen algún efecto. Por ejemplo, esto ya está, nosotros lo reportamos, este microRNA está relacionado con la inhibición de la migración de las células trofoblásticas. Esto es importante porque si el microRNA está alterado, su expresión está alterada en etapas tempranas del embarazo, pues esto puede estar relacionado con una deficiente migración trofoblástica, deficiente placentación, quizás, deficiente desarrollo placentario y las posibles consecuencias para fetales, restricción de crecimiento y otros problemas, por ejemplo. Podemos, el sobrenadante de estos experimentos, por supuesto, lo podemos utilizar para aislar vesículas, ya sea pequeñas o grandes en general, y rastrear este microRNA en las vesículas obtenidas. Y como podemos observar, obviamente nosotros tenemos controles, células no transfectadas con una secuencia no codificante, no específica, una secuencia random que no se encuentra de forma normal en una célula, y las vesículas que provienen de las células que fueron transfectadas con la secuencia madura, podemos ver que tienen alto contenido de este microRNA. Eso nos permite utilizar estas vesículas para estimular células de placenta no transfectadas y visualizar qué efecto tienen estas vesículas. Entonces, la primera pregunta quizás es que, bueno, estas vesículas realmente son captadas por las células. Pues en principio, si usando, por ejemplo, citometría de flujo de manera sencilla, podemos ver que estas vesículas las podemos marcar, por ejemplo, con este PKH67 que se intercala en la membrana. Las vesículas teñidas las damos a nuestras células, después las detectamos por citometría flujo, de flujo, y podemos ver que las células tienen la capacidad de captar esas vesículas. Entonces, sí hay una transferencia. Bueno, posteriormente estas células también pueden ser utilizadas para correr, por ejemplo, podemos ver que las células que son tratadas con estas vesículas cargadas de este microRNA aumentan el contenido de este microRNA. Entonces podemos decir que sí hay una transferencia de microRNAs a través de vesículas extracelulares. Sin embargo, pues la pregunta aún es, bueno, nosotros podemos decir si pusimos las vesículas en las células, las buscamos quizás por citometría de flujo, vimos que las células están verdes o no están verdes. Están verdes, captaron vesículas. No están verdes, no lo hicieron. Entonces, pero esta captación de vesículas, bueno, ¿las vesículas realmente están adentro o solo están en la superficie y pegadas? Por supuesto, bueno, hay diferentes ensayos de uptake, estos ensayos donde damos de comer a nuestras células con estas vesículas, y una de las tecnologías bueno, uno de los métodos que podemos utilizar precisamente por microscopía confocal o algún otro tipo de microscopía, usando principalmente inmunofluorescencia. Entonces, ustedes tienen sus aislados de vesículas, marcan sus vesículas con este PKH67, por ejemplo, puede ser otro, su ronda de lavado precisamente para eliminar el colorante no unido. Y estas vesículas, por supuesto, se las dan de comer a su celulita. Después, dependiendo de los marcadores, por ejemplo, para el caso de placenta, podemos hacer un marcaje anti-HLA-G, que es este color púrpura, DAPI, y de manera general podemos rastrear el PKH67 en el canal de FITSI, por ejemplo, y podemos visualizar que estas células pues están de alguna forma captando estas vesículas. Pero igual, o sea, nosotros podemos definir quizás que las vesículas están adentro solo por el simple, el merge, la superposición de los colores. En teoría esto debe ser verde, pero vemos que cambia ahí, podrían estar adentro o no. La pregunta sigue siendo, ¿están adentro o no?
Entonces, una de las cosas que podemos hacer, precisamente las que hacemos aquí, es, dependiendo nuevamente, esto lo hemos hecho por microscopía confocal. Ustedes tienen sus células marcadas, los núcleos marcados con DAPI, sus vesículas marcadas con PKH67, y podemos ver que las vesículas, pues, de alguna forma están presentes, son captadas y están presentes ahí en las células receptoras. Entonces, la pregunta nuevamente, bueno, ¿están adentro o están afuera? Lo que podemos hacer es pues hacer un marcaje, otro marcaje. Puede ser, la recomendación quizás es hacer un marcaje general, una proteína, por ejemplo, beta-actina, alguna otra proteína que nos permita visualizar de manera más eficiente si las vesículas están adentro o fuera. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, utilizamos beta-actina anti-beta-actina para marcar con este fluorocromo Alexa 647. Y nosotros podemos visualizar este tipo de imágenes. Una célula que le dimos de comer estas vesículas. Y entonces, dependiendo también, nuevamente, quizás es un poco difícil definir si las vesículas están afuera o están adentro, pero con el MESH nosotros podemos definir si hay células que están adentro o están afuera. Por supuesto, hay otros tratamientos que podemos hacer antes de hacer la tinción para eliminar las vesículas que se encuentran en la membrana. Una de las cosas más sencillas que se pueden hacer, por ejemplo, es hacer la fijación con metanol. El metanol, como el PKH67 tiene una característica lipídica, el metanol al parecer puede disolver el PKH67 en cierta medida, y eso nos permitiría eliminar un poco las vesículas que se encuentren pegadas en la membrana y visualizar únicamente las que se encuentren adentro. O la otra es hacer una pequeña tripsinización, lo cual complicaría un poco quizás la preparación de la inmunofluorescencia. Una de las herramientas, ya casi termino, una de las herramientas que podemos utilizar quizás en los microscopios confocales es esta herramienta, el Z-Stack. Esta herramienta que tienen, si no es que la mayoría de los microscopios confocales, es que hace un barrido, un scanning de diferentes profundidades, diferentes niveles de su preparación, y al final hace una reconstrucción tridimensional para visualizar a manera de 3D sus preparaciones. Por ejemplo, aquí hicimos solamente la marcación con DAPI y las vesículas, y ustedes pueden visualizarlas de manera lateral. Sí, las vesículas hay una superposición aquí entre el marcaje del PKH67, el FITC y el núcleo. Dependiendo también si esto lo utilizan para una publicación, pues los revisores les dirán, bueno, todavía no estamos seguros si esas vesículas están adentro o están afuera, pero bueno, ustedes pueden utilizar diferentes cosas. Algo interesante, hablando nuevamente de embarazo, es que estas vesículas pueden ser captadas, puede existir una comunicación trofoblasto-trofoblasto a través de estas vesículas, es decir, las vesículas liberadas por la placenta son captadas también por las mismas células de la placenta, o pueden ser captadas por células del sistema inmune materno, por ejemplo. En este caso, nosotros utilizamos una línea celular uterina, y estas células tienen la capacidad de captar vesículas derivadas de placenta, vesículas derivadas de trofoblasto. Ustedes pueden hacer les había mencionado que ustedes pueden hacer esta construcción tridimensional de su muestra para la visualización de las vesículas captadas por las células. Este es el caso de una célula HTR8, células HTR8 que comieron vesículas derivadas de placenta, o células NK que fueron cultivadas en presencia de estas vesículas derivadas de placenta. Ya casi para terminar, solo mencionarles que, bueno, aquí en la página de BioLegend ustedes pueden encontrar muchísima información relacionada con vesículas, principalmente con exosomas, cómo pueden utilizar los diferentes marcadores para caracterizarlas. Incluso les puede sugerir aquí una gama de proteínas, anticuerpos y otros componentes que pueden utilizar para su caracterización en sus trabajos, en sus investigaciones. Andando por ahí en esta página me encontré aquí. Se las recomiendo, la Heavy Metal Cytometry. Está buena, ¿eh? Se las recomiendo.
O pueden utilizar, por supuesto, esto también ya lo habían recomendado en el seminario, en el primer seminario, el Fluorofinder, además de ser una excelente herramienta para definir paneles de citometría, pues también lo pueden utilizar para buscar anticuerpos para otras técnicas, para inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, ELISA y otras cosas. Finalmente, no me queda más que agradecer nuevamente a Zipkim, a BioLegend, a Estefanía por la invitación, todo el equipo de Zipkim y, por supuesto, nosotros nos encontramos, este es el grupo de vesículas extracelulares y microRNAs aquí en el laboratorio. Rubí, Prisca, ella es nuestra líder, Diana Morales Prieto, la doctora Diana Morales Prieto. Por la situación no hemos actualizado nuestra foto, toma tu distancia. Tenemos nuestra estudiante Hepsiba y pues debería llegar en los próximos meses Paulina Fuentes de México, pero la situación no se lo permite hasta nuevo aviso. Entonces, pues eso es todo de mi parte. Por supuesto, estoy a ver todas las preguntas que, que hayan surgido de esta charla y espero haya sido de su agrado. Doy la palabra a Estefanía, que es nuestra mediadora. Muchas gracias, Martín, por tu excelente ponencia. Un abrazo desde aquí, desde México. Y sí, mira, tenemos algunas preguntas. Déjame iniciar, por favor. Mira, el doctor Luis Donís nos pregunta, en su experiencia, ¿sabe usted qué tipo de antígeno, naturaleza química, la madre transfiere al feto para inducir la formación de órganos linfoides o comenzar su maduración? ¿Y cuál sería el tipo de transferencia? Gracias. A ver, ¿qué tipo de antígenos son transmitidos o transportados de la madre al feto, si es lo que entendí, para inducir este tipo de desarrollo? Bueno, lo que hemos encontrado, lo que se ha reportado es que ya sea por las células o ya sea por las vesículas extracelulares, no recuerdo el artículo, pero hay un artículo por ahí que menciona que las vesículas pueden contener moléculas, por ejemplo, HLA-G, o si, por ejemplo, el feto es masculino, puede haber también presencia de estos antígenos HY que definen al sexo masculino antigénicamente hablando. Estos van a permitir de manera inicial empezar a modular la respuesta inmune materna, porque incluso se han encontrado células T reguladores anti este antígeno HY. Eso nos sugiere que, bueno, en etapas previas, la madre ya se encuentra de cierta forma polarizada hacia antígenos paternos principalmente, que cuando se lleva a cabo el proceso de gestación, el sistema inmune materno de alguna forma ya conoce algunos antígenos paternos y esa puede ser una vía que permita el acceso ya sea de células o de vesículas a través de la placenta, que dependiendo de la composición de estas vesículas podrían tener específicamente un órgano diana. Lo que se ha encontrado quizás es que estas células pueden llegar o estas partículas pueden llegar a médula ósea y en la médula ósea no tengo exactamente la información de los componentes de esas vesículas, pero estas vesículas se sugiere que pueden empezar a modular y dirigir el desarrollo de la médula ósea y las estirpes celulares fetales. Muy bien, muchas gracias, Martín. Y otra pregunta de la doctora Sari. Dice, ¿ustedes han trabajado o han contemplado trabajar con células perivasculares de la placenta? No estoy seguro. No sé a qué se refiere con células perivasculares exactamente, pero lo que podría decir es que la placenta, tenemos diferentes subtipos de trofoblastos. Tenemos trofoblastos extravillosos, tenemos citotrofoblastos y algunos otros diferenciaciones de estos trofoblastos, y cada una de ellas tiene diferente función, ya sea durante el inicio de la implantación, durante la placentación, y también se ha encontrado que estos trofoblastos tienen diferente función. Algunos son más proliferativos que otros, incluso algunos son más invasivos que otros.
Entonces, sí, también esto, la diferente, el- específicamente un trofoblasto puede liberar vesículas específicas y vesículas con diferentes marcadores que van a permitir precisamente el proceso específico, ya sea placentación, invasión, o por ejemplo, hay los trofoblastos más externos, ellos tienen la capacidad de comunicarse con las células endoteliales, adoptar un fenotipo tipo endotelial, estos eh, endotrofoblastos tienen la capacidad de, por ejemplo, de aumentar el calibre de las arterias para aumentar el flujo sanguíneo hacia el feto y disminuir la resistencia, por ejemplo. Es lo que podría decir de manera general. Muchas gracias, Martín. La doctora Mónica Mesa pregunta, ¿cuáles genes se han descrito que puedan regular el MIR-141, el cual en el ejemplo se han encontrado incrementos en mujeres embarazadas con preeclampsia? Ya hasta ahorita nosotros aquí en el laboratorio hemos trabajado con PTEN, es un gen que está relacionado con la proliferación celular. Y al parecer, por ejemplo, este microRNA 141 que se encuentra expresado, esto estoy hablando solo microRNA. Este microRNA se ha encontrado que su target es PTEN y PTEN está relacionado con la proliferación celular. Sin embargo, esto es si PTEN está regulado a la baja por este microRNA, significa que las células quizás tengan disminuida su capacidad de proliferación. Entonces, eso puede estar relacionado con deficiencia en la placentación, deficiencia de otros procesos que involucran proliferación de los trofoblastos. De manera general, por supuesto, sabemos que la placenta expresa todo un clúster de microRNAs específicos y que no solo un microRNA puede estar haciendo esa función, sino que el 519, el 370, podría mencionar muchísimos. Entonces, quizás uno de las tecnologías que nos permite estudiar muchos microRNAs al mismo tiempo es precisamente secuenciación, la nueva herramienta que tiene BioLegend, que es el Cytos, olvidé el nombre, perdón, eh, que podemos combinar diferentes cosas, ya sea proteómica con secuenciación, y podemos definir, actualmente, digo, próximamente va a salir un paper de aquí del laboratorio donde nosotros precisamente hacemos secuenciación y hacemos el por bioinformática, encontramos un análisis donde podemos visualizar los potenciales targets, genes targets de toda una familia, de varios o de un microRNA. Entonces, pues eso todavía está al menos de nuestra parte, está en proceso de liberación. Pero sí, por mencionar solo un gen. Muchísimas gracias, Martín. Y la herramienta de la que menciona el doctor se llama TotalSeq. Esa es una herramienta que permite hacer análisis proteogenómico. Y por cierto, en noviembre vamos a tener una ponencia con el doctor Gonzalo Salgado, el cual nos platicará su experiencia como primer mexicano al utilizar TotalSeq. Genial. Y bueno, Martín, en la siguiente pregunta, el doctor José Manuel Vázquez, en su grupo de investigación, solo se han centrado en el estudio de mirnas o también en proteínas contenidas de vesículas extracelulares. Esto como una manera de comunicación intercelular entre diferentes células o en este caso, madre-feto. Gracias, interesante conferencia. Es un gusto. Sí, claro. De hecho, en principio, aquí en el laboratorio, cuando se iniciaron las investigaciones, pues precisamente fueron centradas principalmente en microRNAs y cuál es la composición, cómo es que estos microRNAs son transportados a través de vesículas extracelulares desde la placenta hasta las células vecinas, ya sea fetales mismas o maternas. Pero también actualmente lo que estamos tratando de involucrar son estudios de proteómica, donde nosotros podemos rastrear una amplia gama de proteínas, pero podemos empezar a detectar ciertas proteínas que están enriquecidas en nuestras preparaciones de vesículas. Entonces, por mencionar, por ejemplo, podemos encontrar
HLA-G, que nos va a definir precisamente el origen placentario de estas vesículas. Esto es, por ejemplo, nosotros podemos aislar vesículas de suero de una paciente embarazada y estas vesículas también de suero de una paciente con preeclampsia, por ejemplo, o con algún otro con HELP o alguna otra patología. Y lo que hemos estado empezando a encontrar es que sí hay ciertas proteínas que se encuentran enriquecidas en las pacientes que tienen preeclampsia, por ejemplo. Por supuesto, a estas proteínas las tenemos que empezar a relacionar con el perfil de microRNAs que se encuentran expresados en estos pacientes y de alguna forma empezar a visualizar cuál es el mecanismo de regulación de la comunicación y las funciones que podrían tener de manera más específica. Pero sí, claro que sí, actualmente estamos empezando con la proteómica y ese tipo de cosas. El single cell sequencing también es de manera muy, muy interesante. Bueno, queridos asistentes. Perdón, una última pregunta, Martín. Un Sergio Ayala, saludito hasta... perdón. No, nada, solo mencionar que estamos en directo hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Saludos al laboratorio de la doctora Rosana y a Liz, por ejemplo, por ahí también. Rosana Ramhorst, no sé si pronuncio bien su apellido. Saluditos hasta Argentina. Saludos a Argentina. Mira, el doctor Sergio Ayala Díaz pregunta, en cáncer se ha observado que algunos MIRNAs tienen una función dual como oncomirs en un tipo de cáncer y en otros se comportan como supresom microRNAs. En el caso de mirnoma en placenta se ha observado el mismo fenómeno. Se me hace un poco compleja esta pregunta. Es demasiado interesante, claro que sí. De hecho, eso también lo podemos decir. Existe una línea muy fina entre esta comunicación materno-fetal. Entonces, a mí siempre otras charlas que he dado acerca de inflamación, por ejemplo, a mí me gusta decir que la inflamación y recordarles que la inflamación es un proceso fisiológico benigno que tiene la única intención de dos objetivos. Eliminar el patógeno si es que se trata de un patógeno o reparar el daño si se trata de una lesión, por ejemplo, y sus combinaciones, claro. Pero esta inflamación obviamente tiene una línea base. Entonces, si esta línea es sobrepasada, es cuando ya existe la patología. En el caso de embarazo, si no hubiera inflamación, no hay embarazo, porque esta inflamación es la que permite a la expresión de factores que van a permitir el desarrollo. Lo interesante aquí es que sí, ok, en el caso de microRNAs, estos oncomirs están relacionados principalmente ayudan a la proliferación o a la metástasis tumoral. Sin embargo, pues obviamente podemos verlo de manera sencilla de esta forma. Si este microRNA es liberado a través de vesículas y estas vesículas son captadas, por ejemplo, células neumocitos o células pulmonares, pues estas vesículas podrían estar relacionadas con el desarrollo de metástasis en tejido pulmonar, incluso en tejido cerebral. Sin embargo, estas mismas vesículas quizás pueden ser captadas con estos microRNAs que son oncomirs en los neumocitos, en las células del tejido pulmonar, se comportan como oncomirs. Sin embargo, este mismo tipo de vesículas que son captadas a lo mejor por una célula TSD8 o una NK, quizás que en teoría esa NK tendría que reconocer esa vesícula o esa célula tumoral y destruirla, no. En ese caso, esa vesícula, ese microRNA puede ser captado por esa célula inmune y ese microRNA puede realizar algún tipo de supresión en la actividad inmune. Entonces, de ahí el doble filo de este tipo de comunicación. Por un lado, estaría induciendo la metástasis, pero por otro lado, estaría inhibiendo procesos celulares, en el caso de las células inmunes, que no permitan reaccionar contra los antígenos tumorales. De esa forma, de hecho, esta misma línea de pensamiento la podemos incluso extrapolar a la parte materno-fetal. Las células trofoblásticas, de alguna forma, inducen la proliferación de las células trofoblásticas que se conforman, si podríamos decir que la placenta es un tumor, estas células proliferan e inducen
una especie de metástasis en la región uterina. Implantan, evaden, y estas mismas microvesículas podrían estar relacionadas o están relacionadas con la disminución de la actividad de las células inmunes. Es decir, por ejemplo, si las captan las células dendríticas, estas células dendríticas no tienen la capacidad de madurar ni de migrar para presentar antígenos fetales. Las NKs disminuyen su actividad citotóxica y incluso empiezan a liberar factores angiogénicos. Las células TCD4 adoptan un fenotipo regulador y así podríamos definir otros tipos de funciones. Pero sí, es muy, muy interesante ese tipo de dualidades. Muchísimas gracias, Martín, por tu excelente ponencia. En nombre de SIPKIM, en nombre también de la Sociedad Mexicana de Inmunología, ya que este seminario se comparte también al canal de YouTube de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Agradecemos a todos ustedes por sus preguntas, por su asistencia. Martín, solamente una última pregunta, Con la gusto, última. claro que sí. Ajá. Viviana Volta, en placenta se ha descrito si algunos patógenos tienen como mecanismo de adaptación la liberación de vesículas extracelulares para facilitar su diseminación o escape del sistema inmune materno. Excelente pregunta. Sí, demasiado Maravilloso. buena la pregunta. En realidad, yo no he leído algo exactamente que involucre ese tipo de mecanismo, pero lo que sí te puedo decir es que bacterias sí tienen la capacidad de liberar vesículas y estas vesículas tienen la capacidad, por ejemplo, hay unas investigaciones por ahí, creo en el laboratorio del doctor Rommel Chacón, investigaciones en Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. Esta micobacteria tiene la capacidad de liberar vesículas y estas vesículas están relacionadas principalmente con la infección en fomentar la infección por micobacteria. Incluso, no sé, estoy seguro si estas vesículas también ya se encontró que están relacionadas precisamente con la supresión de la respuesta inmune en el caso pulmonar, por ejemplo. En el caso materno, yo podría decir quizás que la placenta es demasiado selectiva, pero lo que sí hace o lo que sí sucede en la placenta es que bacterias como Listeria monocytogenes, por ejemplo, esta bacteria puede utilizar, es una bacteria intracelular, entonces esta bacteria utiliza los macrófagos como vehículo de entrada hacia la placenta. Entonces, de manera general, utiliza las células como vía de entrada. No sé si existe algún reporte donde se haya encontrado que esta bacteria pueda ir en una vesícula. Se me hace un poco difícil porque la bacteria es más grande que esta vesícula. Se necesitaría una vesícula muy grande para transportar a la bacteria. Lo que sí veo que está causando interés es cómo los virus pueden ir dentro de estas vesículas y ser transportadas a través de la placenta y llegar a tejidos fetales. Hace unos días, ayer creo que se reporta un reporte por ahí en Nature donde ya se demuestra la transferencia vertical de COVID-19 a través de la placenta. No se ha descrito específicamente qué mecanismo utiliza, pero sí ya se describió que puede infectar la placenta, puede atravesar la placenta y puede incluso llegar a tejidos cerebrales y causar lesiones ahí. Muchísimas gracias por tu ponencia. Excelente presentación, como siempre, Martín. Me da mucho gusto saludarte desde aquí y también solamente quiero pedirle a la estimada audiencia, por favor, si pueden encender sus cámaras para tomar un screenshot como foto de recuerdo de este tercer webinar. Claro, si tienen, si en algún momento tienen más preguntas, por supuesto pueden contactar mi correo electrónico y con gusto les responderé vía email las preguntas. Venga, aquí todos chicos pueden ver. ¿Quieres estar tomando ahí? Queremos churrasco argentino. ¿Cómo, Martín? Perdón. Que ya hasta se me antojó un churrasco argentino. Empanadas. Ah, qué Oh, por rico. Dios. Saludos desde Argentina. Hola, Jessica. Hola, Olivier. Hola a todos.
Muchas gracias, Martín. Excelente ponencia. Ahí va el hola y la sonrisa del gusto de estar aquí. Listo. Digan Ya COVID. está. Todos ya nos tomamos la foto del recuerdo. Muchísimas gracias a todos por estar. No, a ti, Martín, estamos muy agradecidos por tu Tenemos excelente vacantes de ponencia. maestría y doctorado por si a alguien les interesa. Ah, anúncialo, Martín, por favor. Claro que sí. Ahí en mi contacto, por supuesto, ahí, yo les puedo dar información posterior. Pero si alguien se interesa, por supuesto, en ese tipo de líneas, con gusto les damos información. Ahí está la información. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla, la cual la va a dar el doctor Pablo Romero y nos va a hablar sobre el uso de Legendplex para analizar analitos solubles por citometría de flujo. Martín, te mando un abrazo enorme de aquí desde México. Espero verte Anda. pronto y saludos a todos. Saludos a todos, Gracias. muchas gracias. Buena tarde allá. Aquí ya son noches casi. No, buenos días. No, ya casi Buenos días. tarde. Todavía son 11:24. Pues, Muchas gracias, Martín. gracias, Estefa. No, de nada, a ti. ¿Dale? Tschüss. Tschüss. Bye, bye.